poderles transmitir, para poderles transmitir este conocimiento que es tan valioso y tan importante. Con lo anterior, Bueno, el porcentaje para quienes sería tal vez totalmente. tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el webinar anterior, hablamos de uno de los puntos más importantes y lo vuelvo a leer y lo traigo aquí como un recorderis de algo que es fundamental en las compañías y es el tema de la comunicación. Nómina y contabilidad van a tener que estar siempre alineados. No pueden trabajar como repúblicas independientes. Hay compañías que el proceso de nómina puede ser un proceso que se llama independiente nómina o puede ser manejado por talento humano o puede ser manejado desde el área financiera, pero los lineamientos entre nómina y contabilidad deben ir siempre de la mano. Esto es clave para el éxito de la organización de la información de las compañías. Entonces, nómina y contabilidad deben trabajar de la mano. La información de nómina, contabilidad y pila debe ser coherente para tener un proceso exitoso. Entonces, yo no soy contador, pero eh, la experiencia me ha llevado a que tengo que aprender de la contabilidad si quiero ser bueno en el área de nómina. Y obviamente, con el respeto que merecen los contadores, porque valoro y soy admirador de todo el trabajo y el análisis que ejecutan, voy a tratar de explicar al principio un poco de términos contables, pero desde la forma en que yo lo entiendo para que sea más fácil para todos. Y posterior a eso ya vamos a meternos en cuáles son esos retos que se presentan a la hora de contabilizar la nota. Entonces, hablemos de algo importante para que todos tengamos que me ayuden a silenciar micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, hablemos de algo importante para todos y es entender que a nivel contable se manejan unos grupos de balance, donde decimos que las cuentas que empiezan por 1 son las cuentas del activo, las cuentas que empiezan por 2 son cuentas por pagar de la empresa, la 3 son de patrimonio y la 4 representan ingresos. Las 5 gasto y las 6 y 7 pues se utilizan para llevar la relación de temas de costos. Para ir entendiendo un poco más la dinámica de cómo se van segregando estos rubros, voy a hablar por ejemplo, de las cuentas del gasto, donde ya yéndonos ya a mirar no un dígito, sino dos, miren que ya las cuentas del gasto, por ejemplo, en la mayoría de empresas manejan cuentas 51 para determinar cuáles son los gastos administrativos, las cuentas 52 para determinar gastos comerciales, cuenta 53 como gastos no operacionales. Desglosemos un poco más y vayamos a ver cuentas contables, ¿sí? Que esto sí ya lo empezamos a ver en la nómina, donde por ejemplo decimos que es que los sueldos deben estar en las 510506 y aquí hablamos de esta cuenta va agrupada a estas cuentas 51 y todas van a agruparse en datos que llevan a la cuenta del gasto para determinar los gastos de la compañía. Y estas cuentas que yo tengo aquí como ejemplo son cuentas que se usan para contabilizar, por ejemplo, una nómina de tipo administrativo y digamos que con el book tradicional de 6 dígitos, y todas van agrupando a su cuenta mayor. Si yo me fuera con ver tema de sueldos, auxilio de transporte, vacaciones, de, Psicológica. de temas comerciales, pues ya aquí empiezan a cambiar los rubros, donde yo ya no tengo 510506, sino 520506, y es son las cuentas a las cuales yo debo llevar la información que procesé de mi nómina. Pero hablemos ahora sí de qué es contabilizar la nómina. Y es tomar los valores pagados y descontados de nómina, sumarle los valores de las provisiones de vacaciones y prestaciones sociales que están a cargo de la empresa, sumarle los valores de los aportes a la seguridad social y parafiscales a cargo de la empresa y es llevarlos a contabilidad. O sea, tenemos nuestro sistema de nómina o la nómina en el Excel
y eso tenemos que llevarlo a la contabilidad. Yo a mi equipo de trabajo se lo explico como, es como si tuviéramos la nómina en español y nos toca traducirla al inglés y es hacer esa traducción de nuestra nómina a llevarla al lenguaje de la contabilidad. Veamos esto ya un poco más en ejemplos. Tenemos una nómina tradicional, una persona con salario mínimo, auxilio de transporte y sus descuentos de salud y pensión. Esto es lo primero que hacemos, generamos la nómina, la calculamos y listo. Posterior a ello, ¿qué debemos hacer? Calcular nuestras provisiones, que para este caso estamos hablando de lo que son vacaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías. Está en la parte de los aportes a seguridad social y para fiscales, donde está el aporte a salud, a pensión, a ARL, a caja, SENA, ICBF, que pues para el caso que tenemos acá, y acorde a la información que también vimos en el webinar anterior, aquí tenemos que es exonerado, por eso no tiene aporte a salud, no tiene aporte ICBF y SENA, porque el monto de ingresos no supera los 10 salarios mínimos, para este caso. Vayamos viendo esto ya, cómo empezar cómo empieza a salir esta información para que pase a la contabilidad. Entonces, tenemos nuestra nómina de 1.160.000 sueldo que tiene un código que dependiendo del software, tiene un código que es el concepto 1, que es el P01, lo que sea, pero hay que traducirlo y llevarlo al lenguaje contable. Entonces, para el caso de sueldo, si es un sueldo administrativo, miren que va en el grupo de balance 5 y cuenta 510506. Entonces, tengo que trasladar ese 1.160.000 que pagué en la nómina a un rubro en esta cuenta por ese mismo monto. Lo mismo hago con el auxilio de transporte. Lo mismo hago con cada uno de estos conceptos. La parte de los aportes, que miren, van a unas cuentas por pagar porque yo le deduzco al empleado, pero es plata que se va a ir a su respectiva EPS o a su respectivo fondo de pensiones. Lo mismo tengo que empezar a hacer con vacaciones, prima, cesantías, intereses y cada uno de los rubros que tiene la nómina. Pero aquí juega un papel importante algo y es que en nómina los totales pues son solamente eso, un total. Pero yo lo que hago es computar una serie de datos, pero aquí los totales ya empiezan a tener un factor muy importante. Por eso hice esta separación del total de nómina, el total de vacaciones, el total de prima, para que lo veamos un poco más a detalle de cómo se basa información a contabilidad. Hasta aquí solo hemos visto cómo liquidamos la nómina, cómo provisionamos y cómo estamos empezando a pasar la información de nómina a unas cuentas contables. Es esto mismo que tenemos acá, solamente que vamos a seguir desglosando temas. Y ahora sí vamos a pasar esto a ver qué es contabilizar, cómo se debería ver esta información en contabilidad. Entonces, aquí ya juega un papel importante, como les decía, los totales, y por eso los separé, porque si se dan cuenta, tenemos un valor débito, un valor crédito, y algo que le enseñan a uno en la universidad como factor pilar o factor importante en temas de contabilidad es que el débito y crédito deben cuadrar. Entonces, lo que buscamos con los totales es llenar esos espacios y decir, esta es la cuenta por pagar. Entonces, tenemos los sueldos, tenemos el auxilio de transporte, tenemos el descuento de salud, el descuento de pensión, pero también tengo que llevar a contabilidad ese total de la nómina. Entonces queda como una nómina por pagar, para este caso, de 1.207.000 pesos. Las vacaciones, o sea, todo lo que sea en verde fue lo que traje de los totales, donde cada rubro que yo voy metiendo a mi gasto o a mi costo, según la clasificación en la que yo tenga mis empleados, esa información va a generar siempre que yo tengo que un costo o un gasto, pero se me convierte en una cuenta por pagar. Es decir, más adelante voy a tener que pagarle las vacaciones, voy a pagarle la prima, las cesantías,
Entonces, por eso se convierte en un dato, en una cuenta 2, que como vimos al principio, tiene que ver con las cuentas por pagar de la empresa. Bajo este criterio, valor débito, valor crédito, nos debe cuadrar. Y esto es hablando solamente de una nómina de un empleado con el salario mínimo y nada más. Ya, o sea, esto se empieza a complejizar cuando yo ya tengo muchos más empleados, cuando yo ya tengo más conceptos, no sé, hora extra diurna, nocturna, festiva, comisiones, auxilios y demás, pero este es solamente para que vean un poco de cómo es que se contabiliza una nómina y hablando de una nómina sencilla. ¿Listo? Ahora sí hablemos de qué retos supone este tipo de proceso tan importante, porque realmente es un proceso que es clave para, uno, análisis financiero, dos, para temas de auditoría, y tres, pues para asegurar que no estemos perdiendo dinero o que no lo vayamos a perder en temas de sanciones por cosas mal hechas. ¿Qué retos se presentan al contabilizar la nómina? Entonces, uno de los retos que se presenta tiene que ver con el contenido de la información y otro de los retos tiene que ver con la estructura de la información. Y vamos a desglosar cada uno de ellos. Al final les vamos a dar como las recomendaciones más importantes frente a esos retos, que es lo más importante de controlar y cuáles son los factores de éxito importantes para lograr que este proceso rinda de la forma en que debe hacer. Hablemos entonces de contenido. ¿Qué cosas he encontrado a lo largo de atender muchos clientes? Y es que hay clientes que manejan el PUC a más de 6 dígitos. Es decir, que tenemos un PUC tradicional de 510506, pero de pronto manejan 51050601, 51050600. Obviamente esto tiene algún criterio de parte de la jerarquía a nivel financiero para análisis, pero supone retos cuando tal vez nuestros sistemas no están adaptados para ello. ¿Qué otra cosa es clave? Y en esta, de hecho, este año he tenido la oportunidad de hablar con algunas empresas que todavía tienen este criterio, y es relacionar las cuentas PUC con entidades. Entonces, ustedes saben que hay muchas EPS, hay, bueno, 5 fondos de pensiones, también hay muchas cajas de compensación, y resulta que determinan asociar, por ejemplo, compensar EPS. O sea, la cuenta no, tradicional de los aportes a EPS, cuenta por pagar, es 237005, y resulta que lo que hacen es asociarle o crearle una cuenta que 23700501 es compensar y que 23700502 es salud total. Resulta que esto se tiende a complejizar en el sentido de que yo ahorita tengo unos trabajadores con estas EPS, pero resulta que entra un trabajador que está con una EPS que yo no tenía contablemente, y por cada entidad que vaya yo necesitando me toca crear una cuenta contable. Este pues es un sistema que les permite auditar temas a través del filtro o de usar las cuentas contables, pero realmente esto es más sencillo de manejar cuando yo simplemente dejo la cuenta tradicional de pago 237005, por ejemplo, y asocio el tercero no con la identificación del empleado, sino con la identificación del NIC de la entidad. Entonces, si yo necesito auditar el valor que me quedó por pagar de la pila a compensar EPS, lo puedo hacer filtrando por el NIC de la EPS y no por la cuenta contable. Y de ese modo no tengo que estar creando y creando cuentas cada vez que surja una entidad. ¿Qué otros retos se presentan al contabilizar la nómina? Y es
cómo clasifico la información de mis empleados e incluso temas de homologaciones, y lo pongo entre interrogante, porque no en todos los casos se da, pero sí lo he encontrado y vamos a ver ejemplos de ello. Este es un ejemplo donde tenemos el sueldo de una persona, decimos que el nombre de la cuenta va a ser sueldos, a la cuenta 510506, valor del sueldo de 1.160.000, el tipo de movimiento es débito. Entonces aquí ya empieza la parte de la clasificación, que es todo esto que vemos acá. Tenemos un tercero, que va a ser la cédula, en este caso el ejemplo es la cédula de Daniel, pero para temas de análisis financiero resulta que se dan las directrices de que necesitamos clasificar a las personas por ciudad, por localidad y por X almacén. Esta parte sí ya es para que de pronto las personas que están en nómina entiendan por qué se piden ciertos criterios, y es porque a nivel financiero se quiere analizar no un resultado global de la empresa, de decir, quiero ver cuánto me costó la nómina y ya, sino que quiero ver cuánto me costó a nivel Bogotá, cuánto me costó a nivel Usaquén y cuánto me costó a nivel de X almacén, porque con eso puedo determinar que ese almacén o esa localidad o esa ciudad estén siendo rentables o no. No que sea un resultado global, sino que sea un resultado individual. Y por eso se necesita ese nivel de detalle. Entonces, pues aquí lo tengo de esta forma, pero pues realmente eso como se ve es más como en códigos, donde tenemos los sueldos. Ya aquí, por ejemplo, hay contabilidades que para definir si es débito debe llevar es una letra D. Hay contabilidades que para decir que es débito debe llevar es un 1. Va la identificación del tercero, aquí puse una inventada. Y aquí viene el tema de lo que yo les hablaba de temas de homologaciones. Resulta que en nuestros sistemas tenemos un código de ciudad y hablemos de Bogotá, es el código 11001. Pero resulta que a nivel contable se dejó parametrizado que Bogotá no es 11001, que es el código que normalmente me botaría el sistema, sino que es el número 1, o el número 2, o el número 3. Y ahí yo tengo que buscar la forma en que ese dato de que si yo tengo la persona clasificada en Bogotá, me llegue el número 1 en la contabilización. Ahí es donde empiezan a surgir como esos retos. Que el clasificador 2 es Usaquén, y aquí le puse, por ejemplo, que Usaquén es B5, que el almacén X, entonces es el X1. Entonces, toda esa codificación que no tiene un carácter propio, yo tengo que buscar la forma de homologarlo para que llegue a la contabilidad de modo que puedan visualizar esa información para análisis de lo que les decía, por ejemplo, de ver si es rentable o no, de acuerdo a los filtros o los criterios que se tengan. Otro de los retos que se presentan es manejar PUC categorizado. Y esto no es fácil porque hay que determinar, hay que buscar criterios que permitan entender y parametrizar el origen de esa información. ¿Y a qué voy con PUC categorizado? Y es que, como les decía al principio, pueden haber gastos administrativos, comerciales, de costo o de operaciones. Entonces, puede pasar que una empresa tenga personal en cada categoría y que sea el centro de costo el que defina que el sueldo de esta persona no vaya a la 510506, sino que vaya, por ejemplo, a la 520506 o a la 61 o a la 72. Son condiciones que deben ser muy bien aclaradas en las parametrizaciones que se hacen inicialmente y que se haga la respectiva auditoría periódica de que se entendió cuál era la fuente de la información y que esté llegando la información a contabilidad acorde a esos criterios que se dieron para dar inicio a este proceso de contabilizar la nómina. Hablemos de más retos. Y ya es hablar de la combinación de los puntos 1 a 4 que ya mencionamos, donde manejamos las cuentas de más de 6 dígitos. Patricia, ¿te interesa una conferencia? Podemos silenciar, Diana, por favor.
Otro de los retos ya es la combinación de todos estos retos que hemos visto con anterioridad. Y entonces tenemos combinaciones de PUC de más de 6 dígitos, relación con entidades, PUC categorizado, tener clasificadores a nivel financiero. Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo pequeñito con solamente el valor del sueldo y del aporte a salud, donde vemos que, por ejemplo, esta persona, que la teníamos en la 51 en el ejemplo anterior, quedó categorizado, entonces debe ir a la 72 con un PUC de 6 dígitos, con un aporte a salud asociado a su EPS. Entonces aquí pues inventándome le puse el 02 acorde a la EPS de esa persona y tiene sus respectivos clasificadores. Y adicional a eso, criterios como estos donde debo poner estas clasificaciones únicamente a las cuentas que sean de costo-gasto. Las cuentas por pagar no. Entonces son niveles de detalle y niveles de precisión muy importantes que no son tan sencillos de configurar, pero que a la larga es como la empresa necesita que se haga y hay que buscar la forma de llegar a ello. ¿Qué más retos tenemos? Está el tema de tener una mala parametrización. De pronto se puso una cuenta contable que no correspondía. Se está provisionando sobre algo que no se debía. Hemos tenido, por ejemplo, en algunas parametrizaciones nos encontramos que, como ustedes saben, el auxilio de transporte hace base de primas, cesantías e intereses. Entonces tenemos que generar una provisión sobre ese concepto, pero si yo tomo y digo, por criterio de la empresa, le vamos a querer pagar a un aprendiz auxilio de transporte, que no es un ítem que tenga que pagarse, pero si tomo ese criterio para reconocérselo como un beneficio, pues claramente el aprendiz no lleva provisión y entonces empiezan a cruzarse cosas que el concepto sí tiene provisión, pero el tipo de trabajador o el aprendiz en este caso no debería llevar la provisión. Y todo ese tipo de cosas deben estar o deben permitirse ser parametrizables dentro de la herramienta que se esté utilizando para contabilizar la nómina. ¿Qué otro reto he encontrado? Manualidad. Este año, con uno de nuestros clientes, nos encontramos con una serie de particularidades y su software contable tenía muchos criterios de tener X cantidad de registros, tener las homologaciones, tener el PUC asociado a las cuentas con cada entidad. Y eso supuso un reto muy importante para nosotros porque fue una combinación de muchas cosas y de muchos factores. Y a la hora de preguntarle al cliente cómo lo estaba ejecutando, en su mayoría tenía que hacerlo manual, aun cuando tuviera el software contable, porque digamos que el plus del software que estaban manejando siempre ha sido el tema contable. Tenían un módulo de nómina muy limitado y esa información tenía que complementarla con ajustes de tipo manual para poder subir la información y que le quedara como la necesitaba. Ya nosotros ya logramos llevar a cabo todo eso de forma sistemática para evitar ese tipo de cosas que se pueden presentar al hacer cosas manuales. Entonces, si vimos un solo ejemplo ahorita de un solo empleado con todos esos registros, imagínense hacer eso por 50 empleados, 100 empleados, 200 empleados. O sea, es un riesgo muy alto de equivocarse. Y pensé que en cuanto a retos de contenido, era como hasta acá que llegaba el tema de manualidad, pero también encontré otro reto con clientes donde ellos me decían la nómina electrónica. Este es un proceso que inició hace más o menos ya casi 2 años. En firme el primer año de tener la nómina electrónica, un año completo fue la medida fue el año 2022. Y
se ha convertido en algo muy retador, porque no se tiene claro quién debe ser el responsable, debe ser nómina, debe ser contabilidad. Entonces las empresas dicen, no, yo lo dejo esto al contador y el contador reporta como entiende. O se lo dejo a nómina, pero el de nómina no habla con el contador y traslada la información de una u otra forma que, como saben, ese documento de nómina electrónica es el soporte para poder deducir el gasto de la empresa cuando se presenta la declaración de renta. Entonces, por eso es que no podemos dejar tan suelto que el de nómina esté aquí y que si no se habla con el contador, pues chévere. No, el tema es que las dos áreas tienen que trabajar en conjunto. Y uno de mis clientes me decía, la verdad es que yo no tengo claro si la información que yo reporté de nómina durante los primeros meses, porque arrancaron con nosotros a mitad de año, no tengo claridad de que haya sido bien reportada. Y están ahorita en tarea de auditarla. ¿Por qué? Por ese mismo tipo de cosas, porque no hay esa sinergia entre las dos áreas que es fundamental. Hablemos ahora en temas de estructura. ¿Qué retos se encuentran a nivel de estructura cuando hablamos de contabilizar la nómina? Está la parametrización, que es compleja. Entonces, lo que les decía, se tienen una serie de criterios y la empresa sí o sí necesita que la información llegue de esa forma, pero tal vez el software no tiene las condiciones para llevar esos datos como los están pidiendo. Entonces tengo que meter la información manual o el sistema para poder hacerlo hay que hacer una parametrización muy compleja, no se entiende. Y aquí es donde recuerdo algo que hablamos al principio, o que les mencioné al principio, de lo clave, lo importante que es el tema de ponernos en el zapato del otro. Si a nivel financiero necesitamos que la información llegue, tengo que darles las herramientas y conocimientos necesarios para que la información de nómina llegue como la necesito. Entonces, difícil parametrizar tipos de comprobantes, difícil parametrizar o bueno, asociar qué número de comprobante debo ponerle, que si lleva encabezados o no lleva encabezados, que estructuralmente las columnas, en la columna 1 va la cuenta contable, en la columna 2 va el tercero, en la columna 3 va el código de la ciudad. Todo ese tipo de cosas suponen retos a la hora de parametrizar. Que necesitamos cargar los archivos bajo diferentes estructuras, que es que necesitamos que sea bajo TXT, o sea un CSV, o sea en Excel, o sean en otras estructuras. Y nuevamente el tema de la manualidad. Como no lo pude generar desde el sistema, voy a tener que ayudarme manualmente. Y en ese tema de manualidad, aun cuando yo tenga claras las reglas y tenga clara que la información está bien, me pudo haber quedado mal configurada y pudo haber subido a una cuenta contable que no correspondía. Entonces la invitación es a que busquemos automatizar los procesos. Si bien yo soy un fiel seguidor y un admirador de la herramienta de Excel, tengo claro que si no está bien configurado, si no está bien parametrizado, tengo dos riesgos. Uno, de que la información salga mal y dos, de que se pierda con facilidad. Entonces aquí ya nos vamos a meter con recomendaciones importantes que consideramos claves para contrarrestar estos retos de los que hablamos. Y tenemos 3 puntos donde queremos darle recomendaciones. Entonces, el primer punto es en temas de herramientas. En temas de herramientas, clave, tener un software adecuado. Lo primero que hay que aclarar es que no tiene que ser integrado. ¿Sí? Hay software contables muy buenos, o sea, no lo podemos negar, que nos ofrecen un módulo de nómina, pero no es tan especializado, no me permite adaptar ciertas características que son propias de mi nómina que yo necesito que me calcule
de una forma automática o que la información que salga como la necesito a nivel contable se vaya a nivel, sí, como la necesito a nivel contable, que desde nómina salga bajo ese norte, o como me lo dijo ahorita una persona interesada en adquirir el servicio, es que ellos son una multinacional y me dijeron que ellos no tienen cómo meterle el tema de que provisione o tenga en cuenta las vacaciones compensadas a la hora de pagar los parafiscales. Que eso ya ellos se acostumbraron a hacerlo de forma manual porque así funciona el sistema y ellos ya les dijeron que no iban a tener en cuenta o que no iban a aplicar el cambio en el corto tiempo porque su fuerte no es la parte de nómina, sino su fuerte es la parte contable. El sistema debe permitirles hacer cálculos, contabilización y salidas de forma automatizada. Debe permitir hacer reprocesos en contabilización si aún no se ha cerrado el periodo de forma definitiva. Porque resulta que hacemos nuestro cierre, revisamos y de pronto, ay, a mí se me olvidó clasificar a un trabajador que debía estar en este centro de costo, en este, y como no lo he contabilizado, que me permita cambiar ese criterio, decirle reprocese contabilización, genere la salida y que nuevamente yo pueda cargar la información para que no me toque o ajustarla manual o dejarla como un valor errado. Eso sí, aclarando que si aún no se han cerrado periodos de forma definitiva. Debe permitir cambios que se hagan a nivel contable sin depender de la casa de software. Miren, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios software en diferentes campos y el hecho de tener que pedir que cada cosa que yo necesito, cada informe que yo necesito, que necesito que en la columna 1 traiga tal dato y ahora no, el que tenía en la 1 va a quedar en la 5 porque contablemente se hizo un cambio estructural y tener que pagar porque me hagan esos ajustes, no. O sea, busquen herramientas que les permitan actualizar, que ustedes puedan cambiar datos de cómo necesiten sus informes y no solamente a nivel contable, a nivel financiero, sino también temas de talento humano, temas de contratación, temas de nómina, que les permita tener esa autonomía para no estar dependiendo de que cada que yo necesito algo, entonces me van a cobrar porque necesito pedirles que me lo actualicen. Y en temas de auditoría en otro rubro, perdón, de herramientas, es importante desarrollar auditorías propias. Hacer auditorías, sí, o sea, hacer herramientas, formular, y esto sí ya, yo normalmente me apalanco ahí sí en el Excel, de modo tal que se pueda auditar con facilidad ciertos procesos. Supongo ustedes que tienen, no sé, 90, 100, 120 trabajadores, 200 trabajadores, y tener que revisar uno a uno cómo me quedó, ¿no? O sea, es importante sacar un tiempito para configurar qué cosas yo puedo hacer de forma automática y que la auditoría, con la información que sale del sistema, yo pueda revisarla de una forma rápida, de una forma ágil. Estas son las recomendaciones en temas de herramientas. Vamos a ver recomendaciones en equipo humano. ¿Qué se necesita? Tener personal de nómina capacitado en temas de contabilización de la nómina, no solamente en nómina. Sí, la gente sabe liquidar, sabe meter novedades, ya controla lo de los topes, ya controla eh, calcular bien la retención en la fuente, todas esas cosas, muy chévere, y eso es importante, eso es clave, pero no es suficiente. Ya se necesita que la persona esté muy bien preparada en el software que estén utilizando y que tenga conocimientos de cómo contabilizar una nómina. En cuanto a temas de equipo humano, el trabajo en nómina y contabilidad, yo soy insistente, esto es fundamental, no se pueden dejar como repúblicas independientes y cumplir con revisiones mensuales y auditorías. Entonces, en revisiones mensuales, ¿qué es importante auditar? Que la pila me haya quedado bien, que la información contable haya salido acorde a como la teníamos, que las cuentas por pagar sean coherentes con lo que yo voy a pagar en pila o con lo que tengo por pagar de pasivo prestacional.
y hacer auditorías periódicas. Entonces, pues ya se pueden armar cada, no sé, cada 3 o cada 6 meses, pero lo importante es no quedarnos en que, eso está funcionando bien y ya, porque pueden pasar cosas, un concepto nuevo de nómina que se parametrizó mal, bueno, tanta variedad de cosas que pueden hacer que se altere la normalidad del curso de lo que veníamos presentando y en algún punto por confiarnos no hicimos auditorías y algo nos quedó mal contabilizado. Y en temas de auditoría, pilas con temas de registros hechos directamente en contabilidad y que deban incluirse en nómina. Resulta que en contabilidad deciden que le van a girar al director comercial una plata para unos viáticos y se lo giran así directamente, pero es que esos viáticos hay que incluirlos en la nómina y hay que determinar si son viáticos de alojamiento y manutención que representen una parte salarial o viáticos de transporte y gastos de representación que tengan un componente no salarial. Resulta que simplemente se contabiliza y ya, nómina no se enteró, nunca lo manejó en la nómina, se quedó por fuera y a la hora de llevar esa información, por ejemplo, a nómina electrónica, pues si lo hizo el de nómina, no se enteró de esos viáticos. Sí, o cuando llegó la auditoría de la UGPP, resulta que se entregó el informe de nómina y la UGPP revisa y dice, bueno, usted me pagó seguridad social sobre estos ítems, pero aquí hay unos viáticos que aparecieron en contabilidad que no están relacionados con nómina y sobre usted me está dejando de pagar una plata, necesito que me pague eso, más la mora, más los intereses, más la sanción. Entonces, siendo insistente, nómina y contabilidad siempre deben hablarse. Y no solamente en temas de, por ejemplo, esos libros de pago, sino, por ejemplo, temas de, no sé, un anticipo. ¿Sí? Entonces resulta que le anticipan, pero el, el descuento sí lo reportan para descontar, listo. En el descuento quedó bien en el mes en la nómina, pero el pago no quedó correlacionado y si la parte de nómina electrónica salió de la información de nómina y no se tuvo en cuenta el giro, pues no va a haber una coherencia entre el valor del pago y el descuento del anticipo. Se dejó de reportar en nómina electrónica ese valor de anticipo. Siempre revisen qué cosas se giran desde contabilidad para que se lleve la trazabilidad de la información que debe registrarse en nómina. Eso es fundamental. Al utilizar un concepto nuevo de nómina, se debe involucrar a nómina y o talento humano y contabilidad para definir las reglas de parametrización. Entonces, definimos que vamos a pagar ahora un auxilio educativo. De contabilidad diga, bueno, para crear ese concepto, lo vamos a llevar a la cuenta tal, con estos criterios, y desde talento humano saben, listo, este concepto es no salarial, no debe provisionar, sí debe provisionar, que debo hablar con el abogado, siempre debe haber esos lineamientos en conjunto. Implementar procedimientos de auditoría periódica, como les mencionaba, que en algunos casos es importante que sea de forma mensual, otros importante que sea de forma anual, y las que quieran implementar también a lo largo del año, trimestrales, bimestrales, semestrales, también son importantes. Y bueno, aquí vienen como mis sugerencias finales, que las pongo en asterisco, y es porque seguramente en sus empresas ya tienen implementado una forma de contabilizar y todo. Y si en algún punto lo parametrizó el de nómina o lo parametrizó el de contabilidad y nunca han revisado, hagan una tarea de mediodía y revisen que la parametrización sea coherente entre lo que tiene nómina y lo que tiene contabilidad. Y adicional, si ven que el software actual no les permite ciertas cosas, pidan los desarrollos que les hagan llevar su proceso de una forma automatizada. Como les digo, pues hacer cosas manuales quita tiempo y si yo estoy si yo estoy muy ocupado y me toca hacerlo, estoy muy susceptible a que se presenten errores en la información.
y ya no es tan fácil coger y como que venga y lo ajusto en el otro periodo. Esa información, ustedes saben que ya no es tan sencillo de manejar siempre que hayan casos delicados a nivel empresa, que encontré algo que está mal, antes de que de pronto contabilidad solo diga, mira, necesito que me ajusten esto a tal persona, hay que pensar en todos los componentes que tiene, porque decir, no sé, le reporté por error a una persona unas comisiones, unos viáticos, y decir, necesito simplemente que se los descuente porque no conozco el componente legal que eso implica, no conozco el componente en temas de seguridad social que eso implica, me puede llevar a errores, bien sea que me cuesten a nivel laboral o errores que me cuesten a nivel de temas de aportes. Bien, estos son como el tema que queríamos tener en conversación el día de hoy, que se entendiera un poco cómo es contabilizar una nómina, los retos que supone eso y las recomendaciones claves para hacer que este proceso, que es tan importante y tan delicado, no se convierta en un dolor de cabeza para nuestras compañías. Muchas gracias y bueno, no sé si quieran de pronto despejar dudas, que aprovechemos los minutos que nos quedan. Bueno, hay alguien que escribió y es Rolando en el chat y dice que le parece importante la precisión realizada en el webinar sobre recomendar un software de nómina y gestión empresarial que pueda ser modificado para ajustarse a las necesidades de la empresa sin tener que depender de la casa de software. Sí, voy a hablar para salir un poquito del contexto y en un software para temas de más de talento humano, de evaluaciones. Me pasó algo hace 2 años que necesitaba una data que el software que estaba midiendo. Él tenía los resultados a nivel interno, pero en la salida ellos tenían una salida única y es la que entregábamos. Resulta que si yo quería obtener esos datos que me estaban mostrando en un PDF para poderlos trabajar en un Excel y generar otros datos importantes, resulta que tenía que comprar una licencia más costosa y ni siquiera me lo ajustaban, sino que al pagar esa licencia me daban el código fuente para que yo me pusiera en la tarea de conseguir un desarrollador que ajustara la información a lo que yo necesitaba. Entonces, fuera de tener que pagar más, que me parece que no es la forma correcta, y me tenía que conformar con esos datos y tocó hacer alguna serie de datos de una forma manual y lo que implicó fue generar unos cambios a nivel estructural y decir, esto no es la herramienta que nos funcionaba. Entonces, eso es fundamental. Súper, seguimos aquí recibiendo como información y hay alguien que es usuario de Zoom, que espero nos escriba su nombre aquí en el chat, y dice que actualmente están buscando un ERP y sobre todo automatizar su proceso de nómina, pero que las licencias son muy costosas. Que si les puedes hablar específicamente de sistematización. Ana Silvia, gracias. Bueno, como les decía, nuestro fuerte, nuestro producto, y hablando de Space, y que es nuestra herramienta clave para nuestro servicio de nómina y gestión, es un producto especializado para la nómina. Pero desde ahí se ha migrado información a software como WordOffice, Elisa, Sigo, SAP Business One, Dynamics 365 con total éxito. Entonces, ahí es donde yo les decía, no es necesario que todo sea integrado, que todo sea un ERP. Pues en algún punto vamos a llegar allá, pero yo sí les puedo decir que teniendo un muy buen producto de nómina y sabiendo escoger un producto con un buen software contable, es suficiente para que tengan éxito en este proceso que es tan delicado, porque hay ERPs a nivel contable que son muy buenos, pero que su módulo de nómina es muy básico y se requiere que tanto el producto de nómina como el producto contable sean robustos y soporten esas necesidades organizacionales. Entonces, pues, si quieren en algún momento podemos agendar un espacio donde de pronto ven qué tenemos como producto de nómina
y las sugerencias que podemos darle para la búsqueda de la parte contable, que lo hemos hecho con otros clientes con gran éxito. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera abrir su micrófono o dejarnos la información en el chat. Ana Silvia, también puedes dejarnos tus datos para que nos podamos comunicar directamente contigo de igual forma. Bueno, pues parece que la información, Iván, fue muy certera y muy concisa. Entonces, te agradecemos mucho por estos espacios que siempre nos regalan. A todos en el chat les dejamos el link para que se unan, por favor, a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo de liderazgo donde vamos a compartir información relevante, nuestros blogs y las fechas de nuestros próximos webinars. Entonces, ahí les dejé el link por el chat. Entonces, los esperamos. También van a encontrar en ese mismo link las memorias como tal de este espacio. Entonces, agradecemos muchísimo a todos y a Iván también muchas gracias por siempre apoyarnos en estos espacios. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que sea un material útil. Como les digo, es un tema fundamental y como les van a quedar las memorias y pues también a través de las redes van a poder ver este video, pues pueden reforzar y ver, ya, yo puedo atender esto, me falta esto, que sepan y aprovechen en dónde pueden atacar esos puntos importantes para que sea un proceso automatizado y que sea con total éxito como se necesita en la actualidad hoy para todas las empresas, esa información que llega al área contable y para análisis financieros. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos aquí en el chat cómo les pareció esa temática de hoy. Muchas gracias por los tips, por la información compartida. Muchas gracias, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por unirse a estos espacios. Gracias, Iván. Una feliz semana para todos. Buen día.